Como Dios creador y redentor, Él deseaba también habitar cerca de cada uno de sus hijos. Es por eso que no solamente estableció un pacto, un compromiso con su pueblo, sino a la vez también mandó a construir un santuario conforme al modelo. La finalidad de aquello era estar con su pueblo, porque el pacto significa estrechar una relación íntima con cada uno de sus hijos. Así también Dios desea en la actualidad tener una relación especial contigo. De esa manera nosotros podemos estar cerca de Él y alcanzar también la salvación. Eso es lo que vamos a estar estudiando en esta lección. Hola a todos, bienvenidos a Escuela Sabática Simple. Les habla el pastor Esteban Díaz y estoy feliz de poder estar junto a ustedes nuevamente para una vez más estudiar nuestra lección. Esta vez vamos en la lección número 10 y el título de la lección es El pacto y el modelo. Pero antes de poder repasar, antes de poder estudiar todo, vamos a leer el versículo para memorizar que se encuentra en Éxodo capítulo 24, versículo 3 y dice lo siguiente: Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las leyes, y el pueblo respondió a una voz: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Vamos a orar para poder comenzar con este estudio. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias porque podemos estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos acompañas. Gracias, Señor, porque estás cerca nuestro, responde nuestras oraciones. Sin duda, Señor, nadie se puede sentir desamparado porque tú estás cerca de cada uno de nosotros. Acompáñanos, Señor, ahora con tu Santo Espíritu, que podamos entender las lecciones que tú tienes para nosotros. Guíanos, Señor, al abrir tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a repasar un poco acerca del pacto, el modelo que se realizó, y lo primero es cómo se selló este pacto. Ya hablamos de que del capítulo 21 al capítulo 23 se va explicando de qué se tratan cada una de las leyes en la vida cotidiana, cómo esto se va aplicando para el pueblo de Israel. Entonces termina el capítulo 23, comienza el capítulo 24 y ahora Moisés va a establecer este pacto, y lo que nos va a decir los versículos a continuación es que finalmente en este establecimiento del pacto hay cierto ritual que se realizó. Dice acá el versículo 1 en adelante, menciona acá: Dijo Jehová a Moisés: suba ante Jehová junto a Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis de lejos. Pero solo Moisés se acercará a Jehová, que ellos no se acerquen ni suban el pueblo con él. Moisés fue y le contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz. Y acá viene lo importante: cumpliremos todas las palabras que Jehová ha dicho, porque esto después lo van a volver a repetir. Ya recordemos que en el capítulo 19, antes de que se proclamaran los mandamientos, cuando Moisés subió también al monte, el pueblo se había comprometido a cumplir con estas mismas palabras, todas las palabras que Jehová ha dicho. Y dice el versículo 4 lo siguiente: Entonces Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar y 12 columnas al pie del monte, una por cada tribu de Israel. Y acá viene entonces, en primer lugar, el pueblo se acerca, Moisés le cuenta todas las palabras, todas las leyes, el pueblo responde: vamos a cumplir. Primero se lee la palabra o se leen las leyes, el pueblo se compromete a cumplir, luego Moisés se levanta de mañana, edifica un altar, pone 12 columnas al monte, una por cada tribu de Israel, envía a los jóvenes de Israel, los cuales ofrecen holocaustos. Entonces, una vez que ofrecen holocaustos, ahora viene, ¿cierto?, otra parte. Dice: Moisés tomó la mitad de la sangre, la puso en los tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Entonces, echa la sangre sobre el altar, el compromiso delante de Dios, y también, ¿cierto?, el compromiso del pueblo delante de Dios, porque después tomó el libro del pacto, lo leyó otra vez a oídos del pueblo, el cual dijo: obedeceremos y haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. Esta es la tercera vez que menciona que van a obedecer y harán todas las cosas. Entonces toma la sangre y la rocía sobre el pueblo, ¿ya? Algunos comentadores han mencionado que posiblemente la asperjó o la roció delante de los líderes y sus familias, porque era difícil arrojarla por sobre todo el pueblo. Recordemos que son 2 millones de personas las que están allí en el desierto. Eh, pero sea como sea, acá se estableció un pacto. Entonces, cada una de las cosas que se realizó, los sacrificios por los jóvenes, el holocausto, ¿no? El altar con las 12 tribus representadas allí delante de Dios como un símbolo claro de que realmente se estaban comprometiendo con el Señor. La lectura de la ley, el compromiso audible del pueblo, vamos a cumplir, y la ratificación con
sangre. ¿Por qué con sangre? Porque la sangre es finalmente la que nos ayuda a poder a cumplir la ley, es decir, es la sangre, ¿cierto?, la que ratifica el pacto y la que le da compromiso al pacto, finalmente, ¿cierto?, para que el pueblo pueda cumplir el pacto. Y después nos dice lo siguiente acerca de los líderes, para ya otra vez más ratificar este pacto. Dice lo siguiente en el versículo 9. Subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, junto con 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Esto me recuerda mucho a Apocalipsis capítulo 15. Y dice versículo 11 lo siguiente. Pero no extendió su mano contra los príncipes de los hijos de Israel. Ellos vieron a Dios, comieron y bebieron. Miren lo que dice el texto bíblico. Ellos vieron a Dios, comieron y bebieron. Entonces, como un símbolo de amistad, como un símbolo de cercanía, la comida era bastante importante en el antiguo cercano Oriente, y rechazar la comida era muy mal visto, pero el hecho de que yo te invitara a almorzar y te invitara a comer significaba cierta amistad para con la persona que te hospedaba, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Se establece, se hace esta comida y finalmente se establece el pacto con las personas. Ahora, todo esto es muy importante porque cada una de estas cosas es simbólica de lo que es el compromiso o es un ritual que establece un compromiso delante de Dios de que se iban a cumplir las leyes que estaban establecidas en la lectura del pacto, es decir, en la lectura, ¿cierto?, de estas leyes que le fueron entregadas a Moisés y que Moisés mencionó delante de todo el pueblo de Israel y el pueblo se comprometió. Ahora, ¿cuáles fueron los errores del pueblo? Porque uno podría decir, porque el pueblo dijo 2 veces y ya una tercera vez, porque anteriormente ya lo había dicho, vamos a cumplir con todas las cosas. ¿Cuál es el error de Israel? El hecho cierto de que humanamente ellos quisieran cumplir con todas las cosas. Ahí está el gran error, porque nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Y claro, podemos comprometernos delante de Dios, pero finalmente Dios que nos habilita para poder cumplir con el pacto, porque nosotros siempre somos aquellos que fallamos, caemos, nos equivocamos. Por eso, ¿cierto? Jesucristo vino a morir por nosotros. Y ahí, ¿cierto? Más adelante se hablará de un pacto que no solamente tiene que estar escrito, sino que también tiene que estar en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque nosotros somos los que fallamos delante de Dios. Y esto se va a ver en el pueblo de Israel, porque en la lección siguiente vamos a repasar cómo inmediatamente, después de haber establecido el pacto, el pueblo de Israel falla. Es decir, pasan solamente 40 días, 40 noches después de esta revelación acerca de la construcción del santuario, y el pueblo de Israel se equivoca y falla delante de Dios. Es decir, somos pecadores y no podemos librarnos de esa naturaleza pecaminosa sino hasta la segunda venida de Cristo. Necesitamos de la gracia de Dios actuando en nuestra vida. Entonces, nosotros vemos que a pesar de haber dicho 2 veces vamos a cumplir el pacto en ese momento, a pesar de haber hecho todo un ritual, establecer un altar, hacer los sacrificios, comer juntos, el pueblo de Israel igual iba a fallar, ¿ya? Todos somos pecadores, pero aún así Dios igual decide establecer un pacto con nosotros, ¿ya? En la actualidad, y la comida tiene mucha importancia, y la lección de escuela sabática lo unía también, nosotros podemos establecer nuevamente un pacto o renovar nuestro compromiso con Dios a través de la Santa Cena, donde nosotros tenemos comunión los unos con los otros, nos lavamos los pies los unos a los otros, compartimos el pan juntos y el vino juntos, símbolo de la sangre de Cristo y anunciando también su venida, y de esa manera nosotros también establecemos nuevamente un pacto con nuestro Señor Jesucristo. Es decir, nuestros pecados son perdonados, limpiamos nuestra maldad y nuevamente renovamos nuestro compromiso o nuestro pacto con Él, ¿ya? Pero la sangre era importante para poder establecer ese pacto, ¿ya? Y Dios siempre tiene misericordia a pesar de que nosotros fallamos, a pesar de que nosotros le decimos al Señor, y esto es una aplicación ya más personal, ¿cuántas veces nosotros no le hemos dicho a Dios: ahora sí me comprometo contigo, ahora sí nunca te fallo, ahora sí vamos adelante, ahora sí voy a dejar todo esto, y nuevamente caemos? Pero aunque 7 veces caiga el justo, Jehová con todo lo levantará, porque ya dijimos que el versículo central del libro de Éxodo es que Dios es misericordioso, Dios es bondadoso, y como es bondadoso y como es misericordioso, Él está dispuesto a establecer ese pacto con nosotros. Entonces va a mandar ahora a Israel a construir un santuario. Y este santuario
ya para Israel, tenía que ver con la presencia de Dios habitando en medio de su pueblo, ¿ya? Tenía que ver con esto. Entonces, esto es muy importante, porque este santuario va a reflejar la misma presencia del Señor delante de todo el pueblo. Y nos dice acá lo siguiente en el versículo, o el capítulo 25, versículo 1 en adelante. Dice, Jehová habló a Moisés y le dijo, di a los hijos de Israel que recojan para mí una ofrenda. De todo hombre que dé voluntariamente de corazón, recogeré mi ofrenda. Entonces, acá viene lo importante, una ofrenda que se dé de corazón y de manera voluntaria. Pero también Dios es específico con respecto a la ofrenda, es decir, yo necesito esto, que son buenos materiales, para poder construir aquellas cosas que son importantes y que le van a enseñar y educar el plan de salvación. Entonces, ¿cierto? Ahí se le explica que es oro, plata, cobre, azul, púrpura y una serie de elementos, ya que son importantes. Y después nos dice el versículo 8 lo siguiente, y acá está el tema central. Me erigirán un santuario o me edificarán un santuario y habitaré en medio de ellos. O sea, y acá está la importancia. La palabra habitar es la palabra chacán. Chacán. De ahí viene Shekinah, que es la presencia de Dios que estaba en el lugar santísimo, que se reflejaba y se veía esa presencia de Dios que estaba constantemente en aquel lugar del santuario. Pero un chacán es un buen vecino, es decir, el chacán es el vecino que tú deseas que esté cerca tuyo, que tú deseas, ¿cierto?, que habite junto a ti, que tú deseas que esté allí junto a ti porque es de los mejores. En la actualidad, un chacán es aquello, un buen vecino, que tú no deseas que se vaya porque se comporta de la mejor manera. Entonces, Dios quiso habitar en medio de su pueblo porque Dios quería estar cerca de su pueblo, ser un vecino más de su pueblo. Y es más, ¿no? El hecho, ¿cierto? O el concepto de habitar tiene que ver también con esa cercanía de que Jesús toma también nuestra naturaleza para poder estar cerca de nosotros. Recordemos que en Juan capítulo 1 se nos dice que el verbo habitó en medio de nosotros. La palabra eskenose o eskene, que se traduce como habitar, tiene que ver con que Dios, ¿cierto?, se hizo carne para poder estar dentro de nosotros, para poder estar y tener comunión con cada uno, para poder ser uno más entre nosotros. Es decir, Dios desea ser uno más en medio de su pueblo, porque Dios ama a su pueblo y quiere estar muy cerca de ellos. Por eso también Dios habilita a su pueblo para poder cumplir con el pacto. Y acá viene lo que dice Ezequiel, ¿ya? La lección apuntaba también al libro de Ezequiel en el capítulo 36, si ustedes me acompañan allí en sus Biblias, en el versículo 26 hasta el versículo 28 nos habla de algo que es bastante importante, ¿ya? Porque acá nosotros vemos cómo Dios nos habilita para poder cumplir con sus mandamientos, para poder cumplir con sus leyes, ¿ya? Todo esto ya lo mencionamos en la lección pasada. ¿Se acuerdan que mencionamos que después de la Pascua, 50 días después, viene la fiesta del Pentecostés? Fue donde Israel recibe la ley, ya en el Sinaí, se le entrega, se proclama la ley, y fue 50 días después de la Pascua, después de la muerte de Cristo, que entonces desciende el Espíritu Santo, porque es enviado cuando Cristo es entronizado en el cielo, desciende y la plenitud del Espíritu Santo llena la habitación donde están los discípulos y comienzan a hablar en lenguas y comienza la proclamación del mensaje evangélico a todo el mundo, ¿ya? A todo, con toda su fuerza. ¿Por qué? Porque la ley y la venida del Espíritu siempre van de la mano. Y yo creo que Ezequiel acá lo deja claro, ¿ya? Si nosotros tuviéramos que dividir el libro de Ezequiel se divide en tres grandes porciones, ¿ya? En primer lugar, tenemos la porción que habla acerca de la destrucción del pueblo de Israel, es decir, el castigo contra Israel. Del capítulo 1 hasta el capítulo 15 aproximadamente nos habla acerca de esto. Pero desde ahí, desde el 16 hasta el capítulo 33 o 32, se nos habla del juicio contra las naciones. Pero a partir del capítulo 33, 34 y específicamente del capítulo 36, se nos comienza a hablar de otra temática que tiene que ver con la restauración de Israel. Es decir, aunque Israel fue destruido y la gloria de Jehová se apartó del templo y el templo fue destruido, ahora en el capítulo 36 nos habla de una restauración futura del templo, una restauración futura de Israel, y la presencia de Dios nuevamente va a venir. Pero ¿cómo va a ser ahora Israel para poder cumplir con la ley?
porque eso fueron sus fallas, esos fueron sus pecados. Es decir, en el mismo santuario Israel estaba pecando. Hijo de hombre, te voy a llevar más adentro y vas a ver las abominaciones que hay inclusive dentro del pueblo y cómo el pueblo, los sacerdotes, la gente que ejercía el liderazgo en Israel, inclusive estaba, ¿cierto?, adorando el sol. O sea, los pecados eran grandes de Israel y por eso fue destruido con la venida de Babilonia. Entonces, en el capítulo 36 se nos dice cómo es que Israel va a cumplir con los mandamientos y cómo va a cumplir con la ley. Porque no puede ser algo externo, porque ya vimos que desde un principio desobedece el pueblo de Israel, entonces Dios los habilita mediante su espíritu. Y dice lo siguiente, Ezequiel 36, versículo 26. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Les voy a dar un corazón nuevo, pero pondré un espíritu dentro de vosotros para que tengan un corazón de carne. Y nos dice acá, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Entonces, una vez que Dios pone su espíritu, nos dice acá, y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y que los pongáis por obra. O sea, para poder guardar los preceptos, para poder ponerlos por obra, ¿no? Para andar en sus estatutos, Dios tiene que colocar su espíritu en la vida de las personas. O sea, necesitamos la habilitación del Espíritu Santo para poder cumplir con la ley, porque con nuestras propias fuerzas va a ser imposible, porque no tenemos mérito alguno y tenemos una naturaleza pecaminosa, pero es el Espíritu de Dios el que actúa en nuestros corazones y el que nos hace hijos de Dios. Recordemos lo que dice el apóstol Pablo, mediante el Espíritu nosotros clamamos Abba Padre y somos llamados hijos de Dios, solamente mediante el Espíritu Santo que actúa en nuestra vida. Y nos dice acá que de esa manera entonces ustedes van a guardar mis preceptos, los van a poner por obra. Y versículo 28 tiene una promesa, y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Recuerden que con el Espíritu nosotros clamamos Abba Padre y somos llamados hijos de Dios, solamente mediante el Espíritu. Y también mediante el Espíritu Santo, que cambia el carácter, que hace que la ley sea guardada en el corazón, es como nosotros tenemos la habilitación entonces para entrar en la tierra prometida. ¿Se logra entender todo esto? Es decir, el Espíritu Santo es el que habilita o sella la obra de Cristo que murió por nosotros en la vida de las personas. Y de esa manera entonces nosotros podemos andar en su ley, cumplir con sus mandatos. ¿Ya? Es importante lo que nos está diciendo acá el libro de Ezequiel, porque Israel va a ser restaurado en ese contexto, el templo va a ser restaurado en el contexto de Ezequiel, y por lo tanto necesitan ahora el Espíritu. Y es un pacto nuevo ahora, guiado por el Espíritu Santo, que nos ayuda o nos habilita para guardar su ley. ¿Ya? Entonces nosotros vemos que Dios es cercano porque manda a construir el santuario, pero también nos habilita a través de su Santo Espíritu para poder cumplir con sus mandamientos. Ahora, el santuario se nos dice en el versículo 9 del capítulo 25 de Éxodo lo siguiente: conforme me habitaréis y haréis, ¿cierto? Esto dice, conforme a todo lo que yo te muestre. Así haréis el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios. Entonces, desde aquí en adelante, comienza a describir cómo se hace la mesa, el candelabro, el tabernáculo, el arca del testimonio, el altar, todas aquellas cosas. Comienza una descripción completa acerca de cómo hacer la obra. ¿Ya? Pero todo esto era conforme al modelo, a una semejanza, a una miniatura. Si nosotros pudiésemos estudiar, ¿no?, la palabra modelo, diseño, como se traduce acá, nosotros podríamos inmediatamente pensar, ¿cierto?, que a Moisés entonces se le mostró una figura miniatura de un santuario celestial en el cielo. Es decir, en el cielo verdaderamente hay un santuario que cumple una función. Antes de la caída, el santuario tenía una función, el cual era adoración, es decir, el lugar de encuentro con Dios donde nosotros vamos a adorarle. Pero ahora el santuario, después de la caída, cumple también una función de salvación, donde se administra la gracia de Dios para que nosotros podamos ser salvados. Y en ese momento, o en la actualidad, Jesucristo está como intercesor para que nosotros podamos ser salvos. Y lo mismo se iba a reflejar ahora en la tierra. Es decir, ya toda la función del santuario tiene que ver con explicar cómo hizo Dios para salvar al mundo entero y salvar al universo entero del pecado. Y cuál es el sacrificio que hace Dios
para que nosotros podamos ser limpios de ese pecado. Entonces es una maqueta, es una muestra, es un diseño, es algo, ¿cierto?, que tiene que tratar de reflejar, pero se construye con lo mejor. Es decir, para Dios siempre es lo mejor. Entonces, para poder construir todos los utensilios, para poder construir todas las cosas, la lección quiere dejar algo claro también, que tiene que ver con la habilitación de Dios a ciertas personas para poder construir su santuario, ¿ya? Eh, Porque, como ya mencioné, se nos explica, ¿no?, en los siguientes capítulos del libro de Éxodo cómo se hace todas aquellas cosas, hasta que llegamos a la sección donde se nos muestra, bueno, quiénes tienen que construir este santuario, ¿ya? Y eso está en el capítulo 31, ¿ya? Capítulo 31. Y se nos dice lo siguiente, y acá quiero comentar lo que se menciona en el texto bíblico, porque creo que es bastante importante para que nosotros comprendamos el ministerio que tenemos que hacer en la gran obra de predicar el Evangelio. Lo vamos a aplicar de manera directa. Dice lo siguiente: habló Jehová a Moisés y le dijo, mira, Éxodo 31, mira, yo he llamado por su nombre a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios. La lección menciona algo importante, que es la primera vez que se dice que Dios llena con el Espíritu Santo o con el Espíritu de Dios a alguien. Es la primera vez que se menciona. Entonces, se llenó del Espíritu a Besaleel y se le dio sabiduría e inteligencia en ciencia, en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce, para labrar piedras, engastarlas, tallar madera, trabajar en toda clase de labor. Y he puesto junto a él a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón para que hagan todo lo que les he mandado. Entonces comienza la construcción del tabernáculo, cada una de las cosas, y lo tenían que hacer, nos dice más adelante, conforme a todo lo que había mandado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos rescatar de este llamado? ¿Ya? Esta habilitación y el hecho de ser lleno del Espíritu Santo para poder hacer algo. En primer lugar, no es que desde ese momento, ¿no?, desde que fue llamado Besaleel, se le dio la habilidad de manera mágica, instantánea, para poder hacer las cosas. Él ya era un artesano. Entonces, ¿qué quiere decir esto, no? Que fue consagrado para poder hacer una labor especial y fue llenado del Espíritu Santo para poder recibir dirección divina en la construcción de esto que tenía que reflejar aquello que ocurría en el cielo. Ya se le da, ¿cierto?, esta habilitación especial. Pero resalto la palabra llamado. Ya, llamado. ¿Por qué? ¿Por qué resalto la palabra llamado? Porque muchas veces nosotros creemos que solamente los pastores son llamados, o cuando yo tengo que irme a una misión al extranjero, entonces soy llamado, ¿ya? Eh, Me acuerdo, ¿cierto?, que en algunas asambleas de pastores siempre se hablaban de los pastores y decían, somos los príncipes de Israel, ¿ya? Los príncipes de Israel. Y había un pastor que le gustaba enfatizar, ¿no?, que los pastores éramos los príncipes de Israel y teníamos un privilegio y un liderazgo para poder servir a las personas. Lo veía desde el enfoque positivo, ¿no?, del servicio hacia las demás personas. Pero aún así como que me incomodaba un poco la palabra un príncipe de Israel, porque en realidad nosotros no somos nada, somos igual que las otras personas. De hecho, en la Reforma Protestante se deja claro que el pastor es primo inter pares, es decir, es el primero entre los mismos pares. ¿Y por qué primero? Simplemente porque ejerce una función de liderazgo, ya no tiene que ver, ¿cierto?, con superioridad, ¿ya? O que nosotros solamente somos llamados. Yo creo que acá el texto bíblico deja algo bien claro. Todas las personas son llamadas, como Besaleel, para poder ejercer una función en la cual nosotros podemos glorificar a Dios. Y en la Reforma Protestante esto quedó muy claro. ¿Por qué? Porque por años la Iglesia Católica había tenido un ministerio obispocéntrico. Es decir, todo estaba centrado en el clérigo, en el obispo. Era él, ¿cierto? Y de hecho, la iglesia eran solamente los obispos, eran solamente los curas, eran solamente, ¿cierto?, aquellos que eran ordenados en el ministerio. La iglesia no era, ¿cierto?, el laicado, en absoluto. La iglesia son aquellos que ejercen el liderazgo. Entonces, esto es interesante, ¿ya? Entonces, todo estaba centrado en el obispo y por lo tanto las personas no ejercían una función evangelizadora, es decir, no tenían una función para poder glorificar a Dios, porque todo lo que hacían tenía que ver con el mundo secular. ¿Ya?
cosían, ¿cierto?, sus cosas, arreglaban sus tareas, vendían sus cosas, ¿no? Trabajaban como pescadores, como maestros en talleres, ya como artesanos, qué sé yo, hacían sus cosas de la casa las mujeres y por lo tanto todas esas actividades eran actividades seculares que no tenían importancia, no tenían relevancia y no servían tampoco para poder glorificar a Dios, porque lo único que podían glorificar a Dios eran aquellos que se dedicaban a la oración, al ministerio de la palabra, ¿ya? Y ellos solamente eran la iglesia, entonces todo estaba centrado en el obispo y el obispo hacía todo lo que tenía que ver con el ámbito espiritual porque estaba cerca de Dios. Entonces la reforma protestante viene a cambiar todo esto. ¿Por qué? Porque Lutero comienza a decir que en realidad nosotros todos somos sacerdotes y por lo tanto todos somos llamados por Dios y todos tenemos que glorificar a Dios. Todos somos una nación santa y por lo tanto, ¿cierto? Si nosotros fuimos llamados por Dios, tenemos un ministerio que ejercer. Y ahí viene el ministerio de todos los creyentes, ¿ya? El sacerdocio de todos los creyentes. Entonces todos podemos glorificar a Dios porque en realidad no solamente los pastores, no solamente ¿cierto? Los sacerdotes en aquel tiempo fueron llamados, sino que cada una de las personas en la función en la que ejercen en su profesión han recibido una habilitación de Dios o un llamado de Dios para poder predicar el mensaje, para poder predicar el evangelio. Entonces, nosotros somos llamados, y Lutero lo decía, en alemán, ¿no? Beruf, en inglés call. Nosotros llamados, fuimos llamados por Dios para poder ejercer nuestra profesión con el fin de darle gloria a Él. Es decir, tú donde tú estás, en lo que tú haces, en tu trabajo, puedes glorificar el nombre del Señor y de esa manera puedes rendirle honra y gloria y loor al Señor. Por lo tanto, aquel que trabaja sacando papas, puede glorificar el nombre de Dios sacando las papas y haciéndolo lo mejor posible y prosperar sacando papas porque lo está haciendo para la gloria del Señor. Ya, no solamente predicar el mensaje así, sino que si yo vendo y hago la mejor artesanía y me dedico a hacer las mejores artes para la honra y la gloria de Dios, lo voy a hacer y voy a vender y me va a ir bien para honrarlo y glorificarlo a Él. Todos fuimos llamados en nuestras actividades comunes, cotidianas, para poder honrarlo a Él, porque hemos recibido un llamado para que de esa manera prediquemos su mensaje. Entonces las personas se empezaron a esforzar, empezaron a dar lo mejor, y eso fue, nos dice en su libro, ¿no? La ética protestante y el espíritu del capitalismo, Max Weber, lo que le dio prosperidad a los países protestantes, porque había una ética del trabajo, entonces la gente se dedicaba al trabajo, aunque, ¿cierto? Porque ya no lo veía como algo secular, sino que lo veía como algo en el cual nosotros también podíamos glorificar a Dios. Y también, ¿cierto? Los recursos recibidos no se gastaban en cualquier cosa, sino que se ahorraban y se usaban para el avance de la obra. Entonces, la acumulación de oro, el esfuerzo, el trabajo generó prosperidad y eso hizo que los países protestantes les fueran mejor, ¿cierto?, económicamente que aquellos países que eran más católicos. Eso plantea Max Weber Max Weber en su libro, ¿ya? Es una visión, pero lo que sí es claro es que Lutero planteó, y Calvino también, el pensamiento calvinista, el pensamiento puritano, planteó el esfuerzo y la ética del trabajo, ya en la Reforma Protestante. Y eso habilitó para que le pudiera ir mucho mejor a estas naciones. Entonces, en conclusión, en el oficio en el cual tú te encuentres, en la profesión que tú ejerzas, puede glorificar el nombre del Señor. Y eso es lo importante, porque los negocios y la espiritual no están separados, sino van juntos, van de la mano, porque en realidad todo es espiritual. Y yo creo que el mejor ejemplo es Bezaleel y Aholiab, que fueron habilitados, fueron llamados por Dios, llenados del Espíritu Santo, para poder ejercer una función de artesanos y de esa manera construir el santuario con sus manos para poder honrar y glorificar el nombre del Señor. Entonces, si tú tienes tu profesión, enfermero, si tú eres cierto agricultor, si tú te dedicas a la poda, si tú te dedicas y eres jardinero, si tú te dedicas cierto y eres empresario, si tú ejerces cierto tu profesión como profesor, como psicólogo, cualquier área médica, como abogado, cierto, en la variedad de las profesiones que existen, en ese lugar donde tú estás puedes predicar el evangelio para poder glorificar el nombre del Señor. Y te puede ir muy bien y puedes prosperar y ser el mejor porque quiere honrar y glorificar al Señor. Fuiste llamado para eso.
No solamente los pastores, los ministros son llamados, sino que hay un sacerdocio de todos los creyentes, de todos nosotros. Y yo creo que este versículo lo trata de reflejar muy claramente. Es decir, todos fuimos llenados del Espíritu de Dios para poder enseñar y glorificar su nombre. En resumen, ya para ir finalizando, Dios quería habitar con su pueblo. Dios quería estar cercano a su pueblo, por eso construye y manda a hacer este santuario, porque Él desea ser el buen vecino. A la vez Dios también habilita a su pueblo para poder cumplir con su compromiso, con su pacto. ¿Cómo lo hace? Mediante el Espíritu Santo. Es decir, solamente es el Espíritu Santo aquel que nos habilita para poder cumplir con los mandamientos de Dios y de esa manera reflejar el carácter de Dios que nos ayuda para poder entrar en la tierra prometida. Finalmente al cielo lo único que nos vamos a llevar es nuestro carácter. Por eso como iglesia necesitamos fuertemente un reavivamiento y una reforma en nuestra vida. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para poder concluir con esta obra, para reflejar su carácter y Cristo venga a buscarnos acá a la tierra, porque necesitamos cada vez más de la presencia de nuestro Señor y necesitamos que Él venga pronto, porque este mundo nos da para más. Y lo otro es que donde tú estés, puedes glorificar el nombre del Señor ejerciendo tu profesión, haciendo tu trabajo, porque de esa manera tú puedes predicar el mensaje. No es necesario ser un pastor, no es necesario dedicarse al ministerio pastoral, no. Tú donde estás, en tu profesión, puedes predicar el evangelio, pero ahora tiene que ver con el atreverse, ¿ya? Porque a veces las personas no se atreven. No se atreven a entregar un libro en su trabajo, en la oficina, no se atreven a hablarle del Señor a otras personas, no se atreven a decirle, ¿sabes qué? Me gustaría orar por ti, pero no saben cuánto necesita esto las personas, no saben cuánto necesita esto la gente. La gente está esperando que un día nosotros nos acerquemos a ellos o le respondamos una historia por Instagram o por Facebook y le digamos, ¿sabes qué? Me acordé de ti, me gustaría orar por ti. Dios te bendiga, Dios te acompañe. Y de esa manera nosotros ejercemos una influencia positiva que nos permite predicar el Evangelio. O estamos tan contentos, estamos tan felices, o nos dedicamos tan bien, ¿cierto?, a nuestras labores, y de esa manera, ¿cierto?, para que sea atractivo para las personas y nos pregunten por qué estamos tan contentos, por qué somos tan felices, simplemente porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Dios te bendiga. El Espíritu Santo ha venido para habilitarnos para poder cumplir con su ley y con eso tenemos todo para poder honrarlo y glorificarlo donde quiera que estemos. Que el